En la discusión de hoy exploraremos los mitos y las realidades de la inversión de las cooperativas en bonos de Puerto Rico. Para ello, contamos con el presidente de la cooperativa, Abraham Rosa, Luis Rogelio López Román. Bienvenido. Saludos, buenos días. También tenemos con nosotros al licenciado José Sosa Llorens, asesor del G25, un grupo de cooperativas unidas. En algún momento hicieron reclamos con relación a los bonos y su participación en el proyecto. Saludos. Antes de movernos a la pregunta periodística, traigo trasfondo sobre el tema de hoy. Desde el 2015, el G25 viene trabajando en soluciones que protejan a las cooperativas y permitan el funcionamiento del gobierno. Durante ese proceso, distintos sectores han diseminado ciertas teorías sobre la situación de las cooperativas. Hoy estamos aquí precisamente para examinar esas teorías y separar el grano de la paja. ¿Quién dice qué? ¿Quién dice mito? ¿Quién dice que es una realidad? Y para eso contamos hoy con el colega periodista Miguel Díaz Román. Miguel, bienvenido a Para de Contar. Usted tiene la pregunta. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Bueno, desde que estoy en esto del periodismo se ha difundido la idea de que las cooperativas no están sólidas y que hay problemas con las cooperativas. ¿Cuál es la realidad, Luis? Bueno, las cooperativas de Puerto Rico, las de ahorro y crédito específicamente, llevan sobre 70 años, muchas de ellas establecidas. Estas se establecieron en comunidades eclesiásticas, en agencias de gobierno, en grupos de gobierno, en comunidades marginadas. Y desde esos 70 años que muchas de estas cooperativas comenzaron con 20, 30 dólares de inversión inicial, al día de hoy las cooperativas tienen en recursos que son recursos netamente del bolsillo de los puertorriqueños, sobre 8,000 millones de dólares, y de una población de poco más de 3 millones de personas en Puerto Rico. Las cooperativas tienen sobre 1.2 millones de personas, casi 1 millón de personas socios de las cooperativas, y el restante depositantes, que muchos de estos depositantes pueden ser jóvenes que conforme a la reglamentación todavía no son socios, pero que están en vías de serlo. Así que el movimiento cooperativo cuenta con una cantidad sustancial de recursos que los números están ahí, trimestralmente salen y se recopilan y está accesible al público. Y es cuestión de corroborar la solvencia que tienen las cooperativas. A partir del 2009, el gobierno indujo a las cooperativas a hacer inversiones en bonos del gobierno. Correcto. ¿Qué pasó, Sosa? Pues el regulador, el gobierno utilizó la plataforma del regulador para llevar a las cooperativas a que invirtieran cantidades excesivas en esos bonos. El gobierno quería financiarse, se le cerraban otras puertas e identificaron que las cooperativas tenían recursos líquidos y que pues era conveniente acceder a esos fondos. Y pues usaron la fuerza del regulador, emitieron cartas circulares diciendo que esas inversiones eran fantásticas, y llevaron unas amenazas veladas de que si las cooperativas no cooperaban, pues debía haber imposición de contribuciones. En este momento las cooperativas no pagan contribuciones. No, históricamente han sido exentas. Pero ese no fue el único vehículo que se utilizó. También hubo el uso de la fiscalización y de los exámenes de forma selectiva con quienes no cooperaban. Y eso fue objeto de investigaciones camerales. Es decir, yo como una intimidación. Hubo esa presión. La inversión en bonos de Puerto Rico se subió de 400 millones a 1.200 millones, o sea, se triplicó. Y de buena fe las cooperativas pues vieron eso como aportación al desarrollo económico de Puerto Rico, pero en la junta del regulador se sentaban bancos de fomento, Hacienda y comisionados de instituciones financieras, que son agencias que tenían acceso al cuadro fiscal, cómo se iba deteriorando. A el 2009, el informe de la deuda que publicó la Junta de Supervisión Fiscal reconoce que ya a esa fecha, Banco de Fomento tenía que hacer ciertos controles con las finanzas de algunas agencias.
Entonces, teniendo ese conocimiento, O sea, esa información se ocultó a los miembros de la... no se compartió con los que representan al movimiento. Ahora, como estamos hablando de mitos y realidades, a mí me gustaría traer lo que son esas voces. Usted habla del regulador, COSEC, y de quién se sienta y quién no se sienta, quién tenía información y quién no la reveló. Uno de los mitos entonces, por lo menos de las justificaciones que se plantean a nivel público para decir que las cooperativas, un poco lo que dijo el compañero, no tienen madurez para hacer ciertos movimientos, es el asunto de la gobernanza. ¿Quién se representa en esa junta y cómo eso, partiendo de lo que ustedes piensan, es un mito? Sí, la gobernanza de COSEC, algunos dicen que es un problema porque las cooperativas tienen representación en la Junta de Directores de COSEC. Pero el propio plan fiscal que COSEC le presenta a la Junta de Supervisión Fiscal dice que las finanzas de las cooperativas están bien. Que el problema o el riesgo que amerita atención es la concentración en bonos de Puerto Rico. Pues ese es un problema que no viene del lado de la representación de las cooperativas, viene del lado del gobierno. Que los que se sentaron del gobierno en la Junta de COSEC no divulgaron esos riesgos, no asumieron una postura de prudencia. Podían haber dicho, no aumentemos esa inversión, no vamos a entrar en detalle de cuáles son los problemas fiscales del gobierno, pero no vamos a inducir a que aumente esa inversión. ¿Se discutió eso en la Junta? La Junta de Directores de COSEC hubo discusiones porque para que se emitiera la famosa carta circular, que habló bienísimo de las inversiones inclusive del Banco de Fomento, esa carta circular tenía que ser aprobada por la Junta. Entonces, la representación del gobierno en esa Junta, con conocimiento de la crisis fiscal, no trae ese punto y le da paso a la carta circular. La representación del movimiento no tenía información sobre las dificultades del gobierno. Yo quiero plantear algo porque yo he estado en la Junta de Directores de COSEC en distintas ocasiones desde que se formó la corporación. Y yo te puedo decir, como testigo de haber participado en esa reunión, no así en cuando se establecieron estas cartas circulares, pero previo a eso, que todas las decisiones de envergadura que tenían que ver para corregir situaciones que atañen al movimiento cooperativo fueron de naturaleza unánime. O sea, que allí no hubo conflicto, como se alega, que nosotros, los regulados, estamos participando y valga decir que todos los recursos que tiene la corporación, el más mínimo centavo lo ha depositado las cooperativas. Y las pérdidas las situaciones que para contabilidad, porque también la corporación tiene impacto con la cuestión de los bonos, también ha sido ajustes que se han hecho contra fondos que nosotros hemos depositado ahí, pero todas las decisiones que se tomaron, y ahí hay unas actas que así lo dicen, fueron unánimes, o sea que nosotros no establecimos ahí ningún obstáculo para tomar las decisiones que se tenían que tomar concernientes al movimiento cooperativo. Y eso es importante señalarlo porque esto se quiere hacer ver que la posición de tener personas del movimiento cooperativo, pues esto es contraproducente como tal. Es más, en años más recientes, cuando se dio toda esta idea de que fondos de la corporación se utilizaran no para atender situaciones de las cooperativas, como fue el asunto de la industria lechera, de unos 10 millones de dólares, se pretendía que ese fondo se utilizara de la corporación y fue precisamente la delegación que estaba en la Junta de Directores de la corporación representando a los cooperativistas que hicieron los planteamientos de rigor y se movilizó, como ya conoce todo Puerto Rico, para evitar que los fondos de las cooperativas se utilizaran para otros fines, y eso demuestra también que las posiciones de los cooperativistas en esa junta fue para defender los recursos de la corporación. En la cooperativa Rosa,
tiene una demanda en el Tribunal Federal, precisamente contra el gobierno, señalando que el gobierno falló en sus deberes de fiducia. Nosotros nos unimos a otras 6 cooperativas en hacer unos reclamos justos de toda esta situación que se ha dado respecto a cómo ha afectado adversamente el no pagar, propiamente sobre la cuestión de los bonos y su impacto. Y nosotros mantenemos vigente esa reclamación que junto a otras cooperativas hermanas hemos hecho para salvaguardar, como tenemos también una responsabilidad fiduciaria que atender y velar también por la solvencia de nuestras cooperativas. De ahí emana esa reclamación. Muy bien. Usted habla del asunto de que puedan ser o no obstáculos, ¿verdad? Que hay un planteamiento público de que pueden ser obstáculos dentro de esa representatividad en la Junta de COSEC. Pero ¿qué hay de malo de diferir en una junta de la posición del gobierno? Porque realmente las cooperativas tienen una responsabilidad, como usted bien ha dicho, fiduciaria, y responde a sus socios y depositantes. Claro. La Junta de Directores de la corporación, conforme a la Ley 114, tiene un reglamento y ese reglamento es el que permite el funcionamiento de la Junta de Directores en todo el proceso de funcionamiento de la Junta, valga la redundancia, y de atender conforme a reglamentos que también se hace concerniente a la ley de cooperativas. Y ese es el marco principal donde se da toda esa dinámica. Y yo que estuve allí por muchos años en distintas administraciones gubernamentales, te puedo decir que siempre el asunto era de funcionalidad de las cooperativas y de la corporación. Sí. Vamos al segundo mito. ¿Se rigen las cooperativas por las normas generales de contabilidad? Las cooperativas, y esto puede abundar el licenciado también, las cooperativas se enmarcan, o sea, aquí todas las entidades financieras del país se enmarcan en los principios generalmente aceptados, como se dice por ahí en buen castellano, GAP, el famoso GAP. Todas las cooperativas se rigen por el GAP. De hecho, todas las cooperativas tienen anualmente que hacer una auditoría, y las auditorías que son aceptadas por la corporación son las que hacen los contadores públicos autorizados anualmente. Por lo tanto, estos auditores tienen que emitir en opiniones que ese informe va en el mes de abril de todos los años, la mayoría de ellas, al 30 de abril, hay que someter esos informes. Hay unas variaciones, pero son unas variaciones que, por ejemplo, las normas de contabilidad generales establecen cómo se establecen reservas para préstamos incobrables, pero las normas que establece la corporación son iguales o más severas que las que establece. Por lo tanto, en términos de lo que es el control de la morosidad, y si lo vemos en el contexto de hoy día, las cooperativas tienen mejores reservas actualmente en términos de lo que son para cubrir riesgos de morosidad. Es más, tienen una tasa de morosidad muy por debajo de lo que tiene la banca en este país y con las reservas. Entonces, eso se debe a unas normas conservadoras que todas tenemos que regirnos, que entonces, mito versus realidad, GAP flexibilizaría todo eso versus lo que hay. Eso. Recordemos que los 4 bancos que cerraron y que quebraron en Puerto Rico y que le costaron sobre $6,000 millones en pérdidas al FDIC, aplicaban GAP completamente. GAP no es una garantía de prudencia. En el caso de las cooperativas solo son variaciones menores respecto de cómo se reconocen en los estados las acciones.
y cómo se tratan las inversiones especiales, los bonos. Son dos. Son esas dos variantes nada más. En cuanto a las acciones, esa no es el parámetro de medición de capital reglamentario. Así que tratarlas como bajo GAP no va a cambiar la situación de cumplimiento de capital de las cooperativas. Así que es una idea de decir, es que el problema está allá, en las cooperativas. No, el problema está en el gobierno. El problema viene del incumplimiento, del gobierno. Y eso pues hay que subsanarlo, hay que atenderlo. De hecho, en el 2015 se aprobó una ley, ¿verdad?, para permitir que en 15 años se amortizaran. Esa es la ley 220. Esa es la ley 220. Esa amortización no es consistente con GAP, pero se adoptó como una medida transicional mientras se tomaban las determinaciones finales de reestructurar la deuda y de atender este riesgo. Así que es un espacio para que las cooperativas puedan amortizar esas pérdidas. Lo que hace es facilitarle al gobierno, que de otra manera sería que el gobierno responda por la totalidad de inmediato. Así que eso se adoptó pensando en que al gobierno hay que darle un respiro. El gobierno hizo ese llamado en el 2015 y las cooperativas respondieron y vamos a atender la deuda dándole un respiro. Ustedes, gobiernos, protegen el capital de las cooperativas, nosotros le damos respiro para que el gobierno siga operando. Y cabe señalar que en el proceso que nosotros tuvimos con la legislatura para la aprobación de esa ley, eso fue prácticamente unánime. De tripartita, o sea que eso demuestra que ustedes saben la rigurosidad que siempre hay en estos procesos legislativos concernientes a situaciones financieras, y lo vemos como decimos hoy mismo, ¿verdad?, que leemos la prensa y vemos lo que está pasando con la reforma contributiva. Pues realmente eso fue unánime, y como dice el licenciado, nosotros también le hicimos también al gobierno un favor, si se puede decir de esa manera. Dándole respiro, porque no estaba en condiciones de pagar. O sea, que esté meridianamente claro. Entonces, ¿cómo es posible que haya reclamos de sectores que entiendo yo que entonces lo que querían era crearle una situación más crítica al gobierno? Bueno, o fue que el gobierno aceptó el respiro, o fue que el gobierno, a nivel tripartita, ¿verdad?, representado en la legislatura de Puerto Rico, supo sumar y restar en el 1.200.000 depositantes que votan en las elecciones. Obviamente. Sí. Okay. Eso es probable. Miguel. Sí, las consolidaciones. Hay un asunto importante aquí, que es que se está planteando que las cooperativas tienen que consolidar para mejorar su situación financiera. ¿Es cierto eso? Las consolidaciones son un proceso normal en los sistemas de instituciones financieras. Pasa en la banca, pasa en los credit unions en Estados Unidos. Lo que pasa es que eso obedece a las operaciones internas normales de las cooperativas. En Puerto Rico, el problema que requiere atención no tiene que ver con las operaciones normales de las cooperativas. Las cooperativas atienden a sus socios perfectamente bien. Los socios responden por sus préstamos. La condición financiera, el propio plan fiscal de COSEC y de FAF que ellos someten a la Junta lo dice. El problema está, nuevamente, en el impacto adverso de los bonos, del gobierno no pagar. Si tú tienes dos cooperativas que tienen ese problema, que el gobierno les debe y no les va a pagar, si tú las sumas las dos cooperativas juntas, sigues teniendo el mismo problema. Sí. Así que la consolidación no resuelve. Lo que resuelve es que el gobierno reconozca su obligación de protección de los sistemas financieros, reponga lo que tiene que reponer, y entonces las consolidaciones correrán el curso normal. En el movimiento por décadas ha habido consolidaciones. En la década del 80 habrían que cerca de 200 cooperativas. Y fueron consolidándose poco a poco de forma natural. No hay resistencia a eso, pero esa no es la solución. Una interrogante que yo tengo es: ¿por qué la Junta de Control Fiscal está promoviendo la consolidación de cooperativas? Las cooperativas son entidades privadas que tienen un fin público, no reciben fondos del gobierno. No. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es que yo creo que quizás el problema no surge de la Junta de Supervisión Fiscal. Quizás el problema surge del lado del regulador, que quizás no hizo lo que debía hacer e hizo cosas que no debía hacer. Y ahora se encuentra en esta posición de decir, ¿cómo yo resuelvo esto sin yo
lucir mal. Entonces los lleva a decir, el problema no está aquí, el problema está allá. El problema lo resolvemos con las consolidaciones. Están rehuyendo confrontar la realidad de unas cosas que se hicieron mal y unas cosas que se dejaron de hacer. Y hay que corregir eso. Y yo lo voy a interrumpir porque en el minuto 20, para de contar, termina...